Bien, sea bienvenida entonces nuevamente, estudiante Jacqueline. Todavía tenía algunos problemitas por ahí, pero ya esperamos que ya no me dé más problemas, ¿verdad? Vamos a esperar unos momentitos a la estudiante Diana. Esperamos que se conecte lo más pronto posible. Sí, está bien, licenciado. Bueno, vamos a... Bien, entonces vamos a iniciar formalmente. Tenemos ahí no sé si logra visualizar lo que es el material de la unidad número 5. Sí, se visualiza. Ok, excelente, me parece bien. Vale, entonces vamos a comenzar formalmente. Entonces, según mi agenda, eh, vamos a hacer no, no, en realidad, sino más bien como un breve recordatorio de lo que vimos la jornada anterior. O sea, hablamos del círculo, de la circunferencia, también hablamos bueno, de la historia de pi, algunas características propias de lo que es la circunferencia. Decíamos que tenía un punto llamado centro, también una cuerda, la cual no es más que la unión de dos puntos que en su momento llegamos a decir de que el diámetro era una cuerda y era igual a dos veces el radio, ¿verdad? También mencionábamos que el ángulo central hacía referencia a aquel ángulo que tiene como vértice el centro, ¿ya? Y la parte de arriba, digámoslo así, de ese ángulo se llamaba arco, ¿verdad? Eso lo hablamos bueno, en este caso, pues como yo siempre hago, estoy pensando que después siempre este material se los voy a compartir para que ustedes lo lean y estos apuntes ya les queden, ¿ya? No va a ser necesario que ustedes estén haciendo los apuntes, ya va a estar hecho ya. Solo que tienen que, eh, digamos, interpretar estos símbolos, todo raro que hago, ¿verdad? No sé si está bien así o se lo acerco más. Así está bien, licenciado. Va, tal vez me ayude a dar, tal vez me ayude a darle lectura, por favor. Permítame, Eh, ahí está. lo que es el teorema, o Sí, el teorema, sí, ¿verdad? sí, teorema 2.1. Sí, teorema 2.1. El ángulo central es el doble del ángulo inscrito que subtiende al mismo arco, es decir, que el ángulo AB es igual al ángulo A' o B sobre 2. Muy bien, Sigo. ¿verdad? En realidad lo que nos quiere decir este teorema 2.1 es que si gusta hasta ahí, yo le voy comienza la demostración, ¿verdad? Gracias, gracias. Vaya.
Disculpe que creo que le interrumpí, ¿verdad? Es que estoy emocionado, quiero explicar esta demostración es. Sí, licenciado, Ah, está bien. vaya, tenemos ahí la interpretación del teorema 2.1. Lo que me está diciendo es que existe un ángulo llamado ángulo central y ese ángulo central tiene un arco, ¿ya? Vaya, pensémoslo así. Cuando tenemos un ángulo central y ese ángulo también, digámoslo así, subtiende al mismo arco que otro ángulo inscrito sobre la circunferencia, entonces podemos decir que ese ángulo inscrito, ¿ya? Va a ser igual a, digámoslo así, la mitad del ángulo central. Así. Es decir, vaya, por ejemplo, notemos lo siguiente. Vaya, tenemos aquí. Permítame, solo voy a. Aquí está. Bien, tenemos aquí el ángulo central es, en este caso, eh, digámoslo así, sería el rojito, digámoslo así, que es un ángulo central. Este rojito que usted puede ver aquí, lo voy a pintar, uy, aquí, como siempre. Va, tenemos este ángulo, sería un ángulo central, ¿ya? Y ese ángulo, si usted puede ver, si usted puede observar, contiene un arco. Y este arco se lo voy a repintar ahorita. Fíjense que tengo problema con la pizarrita, la voy a desconectar y la voy a conectar nuevamente porque no me está escribiendo bien. Aparte de que no tengo mucho, digámoslo así, no tengo mucho cálculo para ir repintando el trazo curvo que aparece ahí. Vaya, esperamos que no sea pretexto y sí lo pueda hacer. Vaya, veamos. Entonces, vemos de que este ángulo que vemos aquí tiene, tiene un arco, que sería ese que aquí, y ese mismo arco, ¿sí? Subtiende a este ángulo inscrito que vemos aquí, a este azulito que vemos aquí, ¿sí? A azulito, es decir, los rayos de ese ángulo, ¿sí? Digámoslo así, contienen al arco del ángulo central también. Por lo tanto, podemos decir de que este ángulo, en este caso, eh, digamos lo que es, bueno, esta figura que vemos aquí es la representativa al teorema 2.1, ¿ya? Entonces lo que me está diciendo es que el ángulo A', va a ser igual a la mitad del ángulo central A' B. A eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, otra forma de verlo es que el ángulo central sea igual a 2 veces el ángulo inscrito. Es decir, como este 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y en ese sentido, vamos a seguir la demostración. Veamos lo siguiente. Considera la figura 3, dice. En este caso, se demostrará que el ángulo AOB, que es el ángulo central, es 2 veces el ángulo inscrito APB. En los 3 casos mostrados, dice, sería estos 3 casos que tenemos aquí. Vamos a comenzar en este caso, el primero de la izquierda. Vale, entonces, veamos qué es lo que pasa. Vale, aquí dice, nos dice que en la circunferencia de la izquierda, P', el punto diametralmente opuesto a P, ¿ya? Este P' es diametralmente opuesto a P, porque sabemos de que al unir esos dos puntos, me forma el diámetro de la circunferencia en este caso. Vaya, luego nos dice que observe que el triángulo APO, que sería este, miren, sería
Este triángulo más o menos solo se lo voy a repintar por aquí. A, P, O, ese triángulo. Y este otro triángulo que lo voy a repintar con azul sería BPO. No me queda como triángulo, pero esa es la idea, eh, porque me queda un poco feo. Pero bueno, esos dos triángulos son los que queremos mencionar. Lo voy a quitar. Y decimos de que esos dos triángulos son iguales. ¿Por qué son iguales? Veamos este triángulo APO. Este ángulo es igual a este otro ángulo. Y al ser ángulos iguales, significa que tienen lados opuestos iguales. Es decir, este lado es igual a este otro lado. ¿Ya? Por lo tanto, como tienen dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Veamos el otro triángulo que también repite. Este ángulo es igual a este otro ángulo. Y al ser ángulos iguales, entonces tienen lados opuestos iguales. Es decir, este lado, lo voy a hacer con azulito, es igual a este otro lado. Y al tener dos lados iguales, significa que el triángulo es un triángulo isósceles. A eso se refiere cuando nos está diciendo aquí que son triángulos isósceles. Ahora bien, continuamos y decimos, por el teorema del ángulo externo se tiene que, primeramente vemos que el ángulo central AOB, que sería AOB, este azulito que podemos ver aquí, es igual a, en este caso, valga la redundancia, AOP', es este que está repitadito con rojito. Por eso le coloqué aquí una rayita rojita. ¿Ya? Luego tenemos que eh, eso más el ángulo BPO'. Sería este verdecito que tenemos aquí, por eso le coloqué aquí la rayita verdecita, ¿verdad? Ahora bien, como podemos ver, aquí le tenemos la suma de dos ángulos. A cada uno de ellos le podemos aplicar el teorema 1.1, que no es más que nos dice, bueno, que vemos aquí, que nos está diciendo que el ángulo exterior va a ser igual a la suma va a ser igual a la suma de dos de sus ángulos interiores de todo triángulo. ¿Ya? Vemos de que alfa es igual a beta más gamma en este caso. En este caso podemos decir, en el caso nuestro, de esta. No se escucha, licenciado. ¿Me escucha? No. Ahorita sí, pero Permítame anteriormente entonces. Permítame entonces, voy a ver si hago aquí unos cambios porque creo que como siempre el internet me está fallando. Sí. sí está bien. Hola, hola. Sí, se escucha, licenciado. Vale. Voy a hacer lo siguiente, voy a continuar y usted ahí me ayuda con el momento cuando ya no se escuche. Estoy teniendo problemas de conexión. De repente se me desconecta un poquito el internet y
Nuevamente no se escucha. No. Siempre no se escucha, licenciado, y la pantalla quedó congelada también.
Bien, ¿me escucha? Sí, se escucha. Vaya, fíjese que en realidad sí estoy teniendo problemas con internet, pero voy a ahorita, no sé si se logra visualizar la- el material. No, no se visualiza, solo aparece dos, como en dos veces, que sí, aparecen dos veces donde aparece la imagen suya, la foto. Sí, sí, tiene razón. Vaya, Ahorita sí, pues sí, ¿verdad? sí aparece la pantalla. Esto no me dé problema. Vale, ok. Entonces estábamos en que eran triángulos isósceles, ¿verdad? Estamos con la figura número 3, pero en este caso es la primera, la que está a la izquierda, y decíamos de que en este caso decíamos que el ángulo central AOB, este AOB es igual a la suma de los dos siguientes triángulos, AOP prima más el triángulo BO prima, perdón, BOP prima, así sería, ¿ya? Ahora bien, aplicando de que el teorema 1.1, que nos dice que en todo triángulo, uno de sus ángulos exteriores es igual a la suma de dos ángulos interiores, entonces vemos de que en este caso AOP', que sería este rojito que está aquí, es un triángulo exterior al el triángulo APO. Así pues, el triángulo exterior AOP' va a ser igual a la suma de APO, del ángulo APO, más el ángulo OAP, que efectivamente aquí podemos ver de que son iguales. Vaya, luego, más, de igual forma, aplicamos el teorema para el ángulo BOP', vale, que sería este verdecito que está aquí. Como podemos ver, está fuera del triángulo BOP. Entonces, podemos aplicar el teorema y decir de que el más OBP. Ahora bien, en el siguiente paso, vamos por aquí. Luego, en el siguiente paso, podemos observar que como el ángulo BPO es igual al ángulo OBP, ¿ya? Porque podemos ver de que este ángulo de acá es igual a este de acá. De igual forma, estos otros triángulos, perdón, otros ángulos internos. Este ángulo que vemos aquí es igual a este otro ángulo que vemos aquí. Por lo tanto, de estos dos, por ejemplo, del ángulo APO, también. Entonces, lo reescribimos nada más. Y como APO más APO es igual a dos veces APO. Luego, de igual forma, como BPO es igual a OBP, entonces podemos reescribir OBP como BPO. Así pues, BPO más BPO va a ser igual a dos veces BPO. El ángulo, ¿verdad? El ángulo. Luego, sacamos como factor común el 2 y nos quedaría la suma de los ángulos APO más el ángulo BPO. Ahora bien, como podemos ver, en este caso, BPO, vamos a verificar ahorita, APO, APO más el ángulo BPO no es más que el ángulo, se lo voy a con azul, no es más que el ángulo este que estoy subrayando ahorita, que el ángulo APB. Y es así como hemos llegado a que el ángulo central AOB es igual a dos veces APB.
este caso, solo permítame, quiero verificar algo nada más. Eh, quiero ver algo aquí. Ajá, estamos bien. Permítame, solo voy a verificar que según lo que estoy viendo. Solo me permite un momentito. Fíjese que en la computadora sale que no me estaba grabando la clase. Sí, Así es está bien. que estoy teniendo serios problemas, ¿no? Aparte de la conexión, andamos un poquito eh, con mala suerte, ¿verdad? Esperemos que se va a mejorar. Sí, porque es que bien raro. Sí. Bien, vamos. Me aparece la imagen, bueno, la interfaz de la reunión. Sí, aparece. Muy bien. Fíjese que es bien raro porque el caso es que se supone que está grabando, pero los minutos no pasan. Bien, bien, bien raro. Sí. Sí, porque en la pantalla aparece que sí está grabando. Bueno, voy a verificar aquí. Bien extraño, la verdad. Bien, vamos a continuar. Solo permítame un momentito. Yo creo que ay, ay, tenemos bastantes interrupciones, pero principalmente era lo que es el internet. Bien, si no voy a ver si me aseguro, porque no voy a hacer que continúe la clase y no esté grabando. Realmente lo
lo está grabando, ¿verdad? Bien. Bueno, todavía no, ¿verdad? Sí aparece, sí, siempre aparece que está grabando. A ver. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora vamos con la otra parte. En el caso de la circunferencia de en medio, de la 3, es decir, esta que coloqué aquí, podemos decir de que es este que... me escucha bien, ¿no? Sí, le escucho bien. Vale. Entonces, eh, tenemos aquí que el ángulo central AOB es igual, este AOB, este azulito que podemos ver aquí, es igual al ángulo OPB, que sería este de acá, más el ángulo PBO. Muy bien, entonces, por el teorema 1.1, eso se cumple. Ahora bien, pero como estos dos ángulos que tenemos aquí son iguales, entonces, en vez de PBO, yo puedo colocar OPB. Y eso es igual, entonces OPB más OPB me va a quedar dos veces el ángulo OPB. Así pues, podemos decir que el ángulo central AOB es igual a dos veces OPB. Nótese lo siguiente. Nótese que el ángulo OPB es igual al ángulo APB. Aquí, ¿ya? OPB, ese ángulo es igual al ángulo APB. Entonces, yo aquí puedo colocar dos veces AP, que sería el ángulo, no le coloqué el, el ángulo, está aquí. Igual a veces, dos veces el ángulo APB, ¿verdad? Sí. Y ahí tendríamos la demostración del segundo caso. Nada más me faltaría entonces el tercer caso. Ahora, no sé si tiene alguna duda hasta ahí, estudiante Jacqueline, con todas las interrupciones y todo. Me va a disculpar que esto no lo puedo controlar, ¿verdad? Porque como es parte del internet, mala señal. Sí, no se preocupe, yo entiendo. No, por el momento no tengo dudas. Ok. Bueno, la estudiante Diana no se ha conectado, ¿verdad? No, no se ha conectado. Bien raro porque siempre se conecta también. Ah, sí, sí, eso me he quedado sorprendido yo. Bueno, voy a continuar entonces. Me imagino que alguna dificultad ha tenido y se debe de comprender, ¿verdad? Vale, vámonos para el tercer caso. Para la circunferencia de la derecha de la figura 13 es el tercer caso, este que está aquí. Como ustedes, como siempre les he dicho, hay imágenes que yo agrego aquí que no están en el material. Así es que es por ello la importancia de que de alguna manera les haga llegar este documento. Vale. El trabajo es análogo y solo cambia en un pequeño arreglo algebraico. Veamos el siguiente. Vamos a decir que el ángulo AOB, que sería este que vemos aquí, AOB, sería el ángulo central, y es igual al ángulo P'OB, que sería este rojito que vemos aquí, P'OB, más el ángulo, también en este caso sería el verdecito, que sería esta partecita que tenemos aquí, AOP'. Ahora bien, como podemos ver, eh, imagino que se estará preguntando por qué es igual a la diferencia. Como podemos ver, este ángulo en celestito que vemos aquí, ya, digámoslo así, al ángulo P o P' o B, yo le quito la longitud del ángulo P' o A
o como queramos decirlo, AOP', entonces solo me va a quedar el ángulo este celestito que vemos aquí. Por eso es que se puede reescribir de la manera con la cual hemos iniciado. Es decir, si a P' o B yo le quito el ángulo AOP', me va a quedar el ángulo central AOB. ¿Ya? Ahora bien, eso en cuanto a la diferencia. Pero podemos ver de que el ángulo P' o B es externo al ángulo BPO, que sería, vamos a ver, BPO. Sería este ángulo azulito que vemos aquí, más el ángulo OBP. OBP. ¿Ya? Eso aplicando el teorema 1.1. Podemos decir de que P'(OB) es igual a la suma de estos dos que tenemos aquí abajo. De igual forma, podemos decir para el otro ángulo, AOP' es igual al ángulo APO más OAP, que serían estos pequeñitos que vemos aquí en verdecito. Este y este. ¿Ya? Luego, lo que podemos ver ahí es de que como BPO más OBP son iguales, entonces escribimos BPO más BPO es igual a 2 veces BPO. Sería todo esto de acá. Es igual a 2 veces BPO. De igual forma para APO más OAP. Sabemos de que son iguales, entonces voy a escribir APO más APO es 2 veces APO. 2 veces el ángulo APO. Y aquí me quedaría siempre la diferencia. Vamos por aquí. Luego saco el factor común 2 y digo que BPO me va a quedar 2 factor de BPO menos APO. Pero veamos lo siguiente. BPO sería este que está aquí, BPO. Sería este azulito que he dejado aquí. A ese azulito que he dejado allí, digamos, le quito esta partecita en verdecito que voy a subrayar, que no es más que el ángulo, este verdecito. A este azul que vemos aquí, ángulo grande azul, yo le quito la partecita del ángulo verde, que sería APO, solo me va a quedar el ángulo rojo, que sería APB. APB. Y tenemos la tercera demostración, ¿verdad? El tercer caso. Con eso, podemos decir entonces en conclusión que el ángulo central, digámoslo así, va a ser igual a 2 veces el ángulo inscrito. Va a ser igual a 2 veces cualquier ángulo inscrito que esté en la circunferencia y lo subtienda un arco, ¿verdad? Vaya, no sé si tienen dudas hasta ahorita. No, no hay duda. Vamos vaya, tendríamos el siguiente corolario, que la demostración es bien sencilla, pero solo la vamos a hacer habladita. Vaya, tenemos el corolario 2.1. Todos los ángulos inscritos que subtienden al mismo arco son iguales. Es decir, cuando hablamos de subtender o subtiende, es decir, esos ángulos están arriba del arco. Veamos lo siguiente, ver figura 4 es, en particular los ángulos internos son iguales a 90 grados si subtienden a una semicircunferencia. Es lo siguiente, vaya, tenemos aquí esta circunferencia y digámoslo así, este diámetro subtiende, bueno, tiene un arco aquí, lo podemos ver como el arco AOP, ¿ya? Que sería aquí, ¿sí? El arco AOB, aquí, ¿sí? Lo voy a repetir voy a ver si me sale con amarillo. Este sería el arco, ¿ya? Vaya. Pero podemos ver también de que ese arco subtiende al ángulo APB, ¿ya? Pero ese arco, digámoslo así, es generado por un ángulo. ¿Qué ángulo sería este? Vamos a ver, este ángulo de acá.
¿Cuánto vale este ángulo? El ángulo A o B, ¿Sí? 180. 180, exactamente. Es 180. Podemos decir entonces aquí que el ángulo AOB es igual a 180. Vale. Pero ese ángulo es un ángulo central, ¿ya? Y podemos ver también que ese ángulo central contiene al arco AOB. Y ese arco AOB subtiende al ángulo APB. Entonces, como este ángulo central digámoslo así, vale 180, entonces, por el teorema anterior, podemos decir de que el ángulo APB va a ser igual a la mitad de 180, que eso es igual a 90 grados. ¿Ya? Aquí lo hice, aquí cuadradito lo hice para que lo diferenciara. El teorema me decía que el teorema 2.1 me decía de que el ángulo central, digámoslo así, el ángulo central A o B es igual a dos veces el ángulo inscrito que subtiende el arco. En este caso sería APB. 2 APB, así. Y como en este caso A o B, el ángulo A o B equivale a 180 y es igual a dos veces APB, APB tiene que valer 90, porque 2 por 90 es igual a 180. Bien, ahí estaría de alguna manera explicadito la demostración del corolario 2.1, ¿ya? Ahí podemos ver que dice en particular si la recta AB fuera un diámetro, que era el que yo les estaba diciendo, entonces el ángulo AOB es igual a 180 grados y por tanto el ángulo APB va a ser 90 grados. Va a ser igual a 90 grados. En otras palabras, estudiante ya que le voy a hacer una pregunta, vaya, por ejemplo, el ángulo, vamos a decir el ángulo, cualquiera de esos cuatro ángulos que subtienden al arco, estoy hablando de estos cuatro, se lo voy a repetir con rojito. Este, 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 si este fuera el diámetro, ¿cuánto vale cada uno de estos? No sé si me comprende la pregunta. Repítame, por favor, la Vale, pregunta. vale. Supongamos de que, vaya, solo imagínense lo siguiente. Si este diámetro fuera, bueno, si esta cuerda fuera el diámetro, vemos que efectivamente aquí ahorita no es, ¿verdad? Pero si fuera el diámetro, es decir, esta cuerda que va a pasar por aquí, fuera el diámetro, ¿cuánto va a valer cada ángulo de estos? Este, este, y este. ¿Cuánto va a ser su valor? Tendría que ser, si uno era la mitad de 180, entonces los cuatro tendrían que ser como de 45 grados. El primer análisis que hizo sí estaba correcto. Eh, el ángulo central, en este caso, ¿cuánto vale el ángulo central? El ángulo central ahí es de 90. No, Como hablamos del diámetro, sería de 180 entonces. 180, estamos bien. El ángulo central valiera 180. Lo voy a poner por aquí, mire, para que más o menos me logre entender. Va, ahí está. Va, entonces sabemos de que el ángulo central es 180. ¿Cuánto va a valer cada uno de estos ángulos? Según la propiedad dice que es la mitad de lo...
la mitad de 180 entre dos, pero ahí no sé, licenciado, porque como ahí son varios ángulos, no sé ahí. Sí, efectivamente el razonamiento que ha hecho es correcto. Sabemos de que si el ángulo central es igual a 180, los ángulos inscritos ya va a valer la mitad, que vale 180, perdón, 90, según el teorema 2.1, ¿verdad? Pero aquí tenemos varios ángulos y vemos de que uno está por una parte, el otro está por otra parte. Pero si tal fuera el caso, yo me lo estoy inventando, este ejemplo que le estoy diciendo, si ese fuera el caso, que este ángulo central equivale a 180, entonces todos estos ángulos se tienen que mover y unirse en un solo punto y valer todos 90 grados, que sería la mitad. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la pregunta que yo le mencionaba. Permítame. Solo una duda, licenciado. Vaya, teníamos el ejemplo que le estaba preguntando, en este caso tiende a confundir un poquito, ¿verdad? Pero la idea es que cuando se tiene un ángulo central y digámoslo así, ese ángulo central me genera un arco y ese arco subtiende al, a otro ángulo inscrito, digámoslo así, entonces, o cualquier ángulo, esos van a ser iguales. Ahí lo menciona el corolario 2.1, ¿ya? En el ejemplo que yo les decía, como el ángulo central pasaba por el centro, y entonces diametral, digámoslo así, si pasaba por el centro, entonces me generaba lo que es el diámetro. Y el ángulo central iba a ser igual a 180. La mitad de 180 sabemos de que es 90 grados, ¿ya? Eso en cuanto al ejemplo que yo les puse, pero la idea central aquí es que todos los ángulos inscritos que se obtienen al mismo arco son iguales. Es decir, este ángulo que vemos aquí, con este de acá, con este de acá y con este de acá, son iguales porque están subtendidos, podemos decirlo así, por el mismo arco. ¿Ya? Licenciado, tengo una duda. Eh, sí, dígame, la escucho. ¿De qué forma se unirían los cuatro ángulos que presenta ahí la circunferencia? Podría, Bueno, sí, no sé de qué forma se unirían. vaya, de la siguiente manera. Digámoslo, cuando yo hace un momento le dije que se unirían, ¿verdad? Por eso, Sí, me imagino que por eso va orientada la pregunta. Vea, si sí, este vale 90, bien difícilmente, digámoslo así,
Si esto usted lo mueve para acá, así, bien difícilmente va a valer 90, porque lo ha girado, lo ha desplazado un poco, ¿sí? Si digamos este de acá, también lo desplaza, bien difícilmente va a valer 90. Uno de los casos sería que este punto que está acá, se puede trasladar para acá y va a quedar, este ángulo se va a sobreponer sobre este otro ángulo. Y de igual forma, este punto que está acá, se coloca aquí, se movería, con GeoGebra se pudiese hacer bien, este se movería y este ángulo que vemos a la izquierda se va a sobreponer al ángulo central que se encuentra ahí, ¿verdad? No hablamos del ángulo central, el grande, sino más bien este, este que le voy a pintar en azul. Este. De esa manera es que podemos, casi sería más de forma forzosa. O la habré confundido más. Sí, me queda claro. Gracias. Vale. Eso es el ejemplo que yo les mencioné, ¿verdad? Pero casi siempre eh, esos tipos de ejemplos no se muestran porque como la idea del colorario es que eh, todos los ángulos inscritos que estén subtendidos en el arco sean iguales. Pero en este caso, como yo me tomé un ángulo llano, casi por fuerza se tienen que sobreponer los ángulos. ¿Sí? Por eso lo decía, pero bien, esperamos de que esto les ayude un poco y no les genere demasiada duda, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con el siguiente, en este caso el teorema 2.2, que no es más que, vamos a mostrarlo aquí, teorema 2.2. Los ángulos interior y exterior mostrados en la figura 5 cumplen con las siguientes propiedades, ¿verdad? Eh, Sería el ángulo AQC es igual al ángulo BOD más el ángulo AOC, ¿verdad? Todo eso dividido entre 2. Y el ángulo APC es igual al ángulo BOD menos el ángulo AOC. Todo eso dividido entre 2. Bien, vamos a pasar a la demostración. Tenemos aquí la demostración. Tenemos dos igualdades que se tienen que demostrar, ¿verdad? Sería la primera la suma que vemos aquí y luego la resta. Entonces, podemos observar que se inicia con lo que es la suma, ¿ya? Demostración. En este caso, podemos observar de que eh, inicia diciendo de que AQC se debería de cumplir que es igual a la suma de BOD más AOC dividido entre 2. Eso es lo que queremos demostrar. Vale, comencemos. En este caso, considera la figura 5 aplicando el teorema 2.1. Dice, sabemos de que en otras palabras el teorema 2.1, que lo podemos ver ahí escrito, dice que en una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito, que subtiende al mismo arco. ¿Ya? Así es que en este caso podemos decir entonces que este ángulo dos veces BAD, que sería, vamos a ver, BAD, que sería este amarillito que tenemos aquí, va a ser igual al ángulo BOD, que sería
vamos a ver, B o D, sería este rojito que vemos aquí. Pero el teorema anterior se cumple esa igualdad. Luego, dos veces el ángulo ADC, que sería ADC, es igual al ángulo AOC, al ángulo AOC. No se escucha. Fíjese que lo Dice que lo conecté conecté ¿cómo se ¿cómo llama? se llama? En el celular y ni aún así siempre me da problema. Pero usted me escucha ahorita. Sí, ahorita sí le escucho. Sí, ahorita se escucha claro. Vale, lo que voy a hacer entonces, voy a ver, solo voy a hacer un experimento. ¿Y hoy sí me escucha? ¿Me escucha, no? Sí, sí le escucho. Vaya. Voy- Y espero que ese ya no me dé problema, porque lo que, eh, por ejemplo, ahorita tengo activado el micrófono del celular y noto de que ese casi no me da problema, solo sería el de la computadora, porque como la señal aquí me falla, significa entonces que me va a estar fallando también el habla, ¿verdad? Ahorita me imagino que sí me escucha bien, ¿verdad, estudiante Jacqueline? Sí, le escucho bien, claro. Ay, ay, en serio que sí, le pido disculpas porque noto de que estamos teniendo problemas con el internet. No se preocupe, a mí me pasa seguido. Bye. Sí, comprendo. Me alegra mucho de que comprenda, ¿verdad? Bien. Tenemos... Ah, yo voy a continuar aquí. Bye. Entonces, como estaba diciendo, el, en este caso, como el 2 estaba multiplicando, pasó a dividir, así pues, el ángulo BAD va a ser igual a la mitad del ángulo BOD. Y el ángulo ADC va a ser igual a la mitad de AOC, ¿ya? Así pues, podemos, vale. Luego, tenemos de que el ángulo DQA es igual a 180 menos la suma del ángulo BAD más el ángulo ADC. Este ángulo DQA sería este que podemos ver aquí. DQA es el que está en azulito, ¿ya? Ese azulito, digámoslo así, vemos de que, digámoslo así, al ángulo 180, que sería este que voy a hacer ahorita, lo voy a hacer con verde, al ángulo 180, a este, yo le quito, yo le quito el ángulo, la suma de BAD más ADC, entonces me va a quedar el ángulo DQA, DQA, que sería este de acá. Entonces luego, lo que hacemos es como BAD es igual a la mitad de B o D, era lo que teníamos aquí anteriormente, ¿ya? Y de igual forma,
ADC, el ángulo ADC, es la mitad del ángulo AOC. Así pues, digamos, por ser ángulos suplementarios, ¿cuáles son los ángulos suplementarios? Sabemos de que son aquellos que, tales que su suma es igual a 180. En este caso, el ángulo DQA más el ángulo AQC son suplementarios, porque su suma es igual a 180, como podemos ver aquí, ¿sí? DQA y el ángulo eh, AQC. Vale. Ahora bien, podemos seguir esta analogía que vemos aquí, yo se lo anoté. Si tenemos dos ángulos, beta y alfa, la suma es igual a 180, y podemos decir entonces que B, digámoslo, beta va a ser igual a 180 menos alfa. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Vaya, en este caso, como eh, DQA es igual a 180 menos la suma de estos dos ángulos que tenemos aquí, la mitad de estos dos ángulos que tenemos aquí, entonces AQC, AQC va a ser igual a este ángulo que podemos, a la suma de estos dos ángulos que vemos aquí, por ser ángulos suplementarios. Ahora, tenemos que BOD sobre 2 más AOC sobre 2, eso es igual a que escribamos BOD más AOC sobre 2. Y justamente es justamente lo que queríamos demostrar, ¿ya? La primera, bueno, en este caso la primera opción que teníamos, ¿verdad? Que era la suma, podemos decirlo así. Veámoslo aquí, aquí está, ¿sí? Esto es lo que queríamos demostrar. Ahora, continuamos con no sé si tiene dudas hasta ahí, estudiante Jacqueline. No, no tengo duda. Vale. Luego tenemos ahora vamos para la resta, ¿ya? Considere la figura 5 y aplicando el teorema 2.1, el ángulo AOC es igual a 2 veces el ángulo ABC. Entonces, como este 2 está multiplicando, pasaría a dividir y podemos decir lo siguiente. El ángulo ABC va a ser igual al ángulo AOC dividido entre 2. Eso es lo que tenemos ahí. Por ser ángulo suplementario, se tiene que el, el ángulo PAB, que sería PAB, es este rojito que vemos aquí, es igual a 180 menos, sería BAD, ¿ya? Pero BAD, ¿quién es? BAD no es más que BOD sobre 2. Es por eso que allí les aparece 180 menos el ángulo BOD sobre 2, ¿ya? Y aquí que tenemos que APC es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos ABC más el ángulo PAB. Podemos verlo de la siguiente manera. ABC, que sería ABC, ¿ya? Más el ángulo PAB, que sería PAB. Bien, a partir de ello, podemos decir, vaya, en este caso, PAB, ¿quién es PAB? Vemos aquí que PAB es igual a 180 menos el ángulo BOD dividido entre 2. Entonces lo reescribimos. Luego, haciendo los cálculos necesarios, aquí podemos llegar a que esto va a ser igual al ángulo BOD dividido entre 2 menos el ángulo AOC dividido entre 2. Y eso por propiedades va a ser igual al ángulo BOD menos al ángulo AOC dividido entre 2. Así pues, podemos, digámoslo de alguna manera, decirte que se ha demostrado la segunda parte
del teorema, perdón, sería del teorema 2.2. Bien, hasta aquí ahorita tenemos 2.2. Tenemos el espacio de consulta. No sé si hasta ahorita tiene dudas o si tiene alguna duda relacionada con algún ejercicio o, digámoslo así, alguna dificultad o fecha de entrega de algún trabajo. Podemos ver si le afiliamos, estudiante Jacqueline. Si no tiene dudas también de la demostración, ¿verdad? No, por el momento no tengo duda. ¿Verdad que? Solamente sería como como eh, para lo que es para el parcial, que lo tenemos que es para el 20, ¿verdad? Fíjese que el que me fijé fue la de la tarea, pero el parcial sí no me he fijado. Ahorita mismo le busco aquí en los papeles que tengo, permítame. Bueno, Sí, efectivamente es para el 20. Es para el 20 y el foro es para el 18, no se les vaya a olvidar. sí, está bien. En el Sí. parcial solo vendrían de la unidad 3 y 4, ¿verdad? No, Eh, sería, También va a entrar esta parte de acá que estamos trabajando. serían de las 3 unidades, de 3, Sí, 4 y 5. sí, viene bastante pesadito. La verdad que viene pesadito, así es que, dígame. Eh, sí, solamente que, a manera de apoyo, el estudiante que nos daba asesoría no nos puede dar una asesoría para antes del parcial. Vaya. Cuando me dice que el estudiante que les daba asesoría, o cómo es que me dijo, Sí, había algún asistente de cátedra que les brindaba asesoría. sí, el que usted nos mandó en el grupo, no sé si fue usted el que nos dijo de David, No se lo envié yo. No se los envié yo. porque era para asesorías de la materia y para geometría. Uf. Fíjese que para serle sincero, eso, como eso se maneja en la central, ¿verdad? Allí es que se asigna a quienes se les va a, digámosle así, a qué grupo se le asigna a algún asistente de cátedra, ¿ya? Así es que hasta ahorita desconozco si les va a dar algún repaso o algo, pero si tienen dudas podemos ver si retomamos algunas partes o grabo algún video donde le explique algunas cosas. Decía, nada más, ¿verdad? Si tienen Sí, sí, dudas. sí, por favor, licenciado, sí, porque por la manera de apoyo para antes del parcial, porque si viene pesadito, pues honestamente creo que sería bueno que nos asesoraran un poquito más. Sí, tiene razón. Es que como si ya se fijaron, el material es extenso, ¿verdad? Me imagino que va, en ese sentido es que ustedes se sienten un poco preocupados porque como es extenso y hay que leer bastante, eso va a generar dudas. Así es que en la medida que yo pueda, ahí vamos a estar auxiliándole.
No, no, usted no se preocupe. Solo lo que les pido de favor es que siempre lean y practiquen. Eso es muy importantísimo. Sí, está bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sí, porque como ustedes sabrán, yo lo mencioné al principio, las tutorías se brindan con la intención de orientar un poco al estudiante, solo que a veces hay cosas, hay huecos que quedan y uno como tutor bien difícilmente los va a llenar. Así le hablo en sentido figurado, ¿verdad? Así es que por ello es que se le solicita siempre al estudiante ser autodidacta y darle lectura siempre a los materiales por su propia cuenta. En la medida que se pueda, uno como docente puede auxiliarlos y orientarlos. Pero hasta ahorita yo siento que estamos trabajando bastante bien. Vamos a seguir en contacto si gusta. Falta bastante para la fecha del parcial. Podemos ver qué hacemos, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Bien, sí, porque esa es la parte de, bueno, estábamos en la parte del espacio de consultas. Bien, eh, si no hay más dudas, continuaría con lo que es en este caso, sería la definición 3.1. Vamos a trabajar la definición 3.1, porque eso es lo que tengo agendado aquí, valga la redundancia, aquí en la agenda, y vamos a tratar la manera de explicarlo. Vale. Tenemos el cuadrilátero cíclico, definición 3.1, pero antes de todo tenemos una pequeña introducción. Dice que luego de estudiar los elementos de una circunferencia, ahora se abordará las propiedades que se nos proporcionan un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia. Antes era un ángulo, ¿verdad? Un triángulo, digámoslo así. Hoy ya hablamos de un cuadrilátero. Se denomina cuadriláteros cíclicos o inscritos, pero de manera se forma o se enuncia así. Decimos cuadrilátero cíclico. Ahora supone que sobre una circunferencia se ubican 4 puntos. Como podemos ver ahí, sería A, B, C, D, ¿ya? Sobre la circunferencia. Todos esos 4 puntos están sobre la circunferencia. Como se muestra en la figura 8, es al cuadrilátero ABCD se le llama cuadrilátero cíclico o concíclico si cumple lo siguiente, que el ángulo ABC, que sería ABC, que sería este de acá, más el ángulo CDA, que sería CDA, sería este pequeñito que vemos acá, de anaranjadito, es igual a alfa sobre 2 más beta sobre 2. Y eso es igual a 180. ¿Ya? Entonces, veamos. Esto lo que me está diciendo es, veámoslo así, men. Por el teorema 1.1 sabemos que el ángulo COA es igual a 2 veces el ángulo CDA. ¿Cómo así? Veámoslo. COA es igual a 2 veces el ángulo CDA, que sería CDA, a este pequeñito que vemos aquí, por el teorema 1.1. Si eso se cumple, como COA, como podemos verlo ahí, es igual a beta, lo coloqué aquí, entonces vamos a decir que beta es igual a 2 veces el ángulo CDA. Pero como el 2 está aquí multiplicando, pasaría a dividir, así pues, beta sobre 2 es igual al ángulo CDA, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Ya? Ahí. Ahora, veamos para el otro ángulo. Tenemos que el arco AOC subtiende el arco sería AOC sería A, bueno,
el arco generado por el ángulo AOC subtiende a alfa, ¿ya? Este sería este alfa de acá. Y por el teorema, digámoslo así, 1.1, este alfa va a ser igual a 2 veces el ángulo ABC. Es lo que tenemos aquí. Y esto implica que el ángulo ABC va a ser igual a alfa sobre 2, que es justamente lo que tenemos aquí. Y si ustedes logran visualizar, aquí todo este ángulo da una sola vuelta, digámoslo aquí, y de alguna manera lo que andábamos buscando era la mitad de la suma de esos dos, de alfa más beta. Como alfa más beta es 360, y aquí lo que tenemos es alfa más beta sobre 2, entonces eso es igual a 180. Se cumple, ¿verdad? Se cumple lo que nos está mencionando la definición 3.1, ¿ya? Que el ángulo ABC más el ángulo CDA es igual a la mitad de la suma de alfa más beta, que es igual a 180. Y podemos ver aquí que aquí esto da una vuelta entera, es 360, si solo fuera alfa más beta, pero como hablamos de la mitad, es 180. Bien, en este caso estaríamos llegando a esta parte de la definición 3.1, ya que no sé si tienen dudas sobre la definición 3.1, estudiante Jacqueline. No, licenciado. Ahí he dejado unos apuntes para que ustedes luego lo repasen. Esperamos de que eso les ayude un poco. Nada más retomando lo que me estaba comentando usted. Entiendo perfectamente de que la, digámoslo así, el examen pueda venir un poco pesado, pero si practican, posiblemente eso les ayude bastante. Sepan que yo les sugiero que los ejemplos que ya están hechos, los retomen, los estén repasando, eso les va a ayudar bastante, ¿sí? Casi siempre he observado también de que una de las características del examen parcial es que vienen ejercicios de los planteados, ¿verdad? Ahí. Así es que esperamos de que salgan algunos. Permítame, solo veo, noto lo siguiente. Escucho como que quería ingresar a alguien, pero no. Bien, vamos, ahí estamos bien, ¿verdad? La estudiante Jacqueline quizás tuvo problemas, ¿verdad? Para poder ingresar. Diana, compañera Perdón, Diana. perdón. Yo ya estoy mal, Diana es. Ay, disculpe. Yo creo que el viaje fue largo ayer. Sí, Sí, quizás, sí, fue largo el viaje. sí. Por cierto, disculpe, fue un gusto, un placer poder conocerlas. Eso, eh, sinceramente les digo, me llena de satisfacción que mis estudiantes de alguna manera pues estén bastante empeñados en estudiar, continuar estudiando y seguir esforzándose. Eso me alegra muchísimo. Cualquiera puede decir no tiene que ver nada con la clase. Yo me atrevería a decir que tiene que ver más que quedar en la clase, la motivación. Es muy importantísimo. ¿Ya? Ayer mismo se lo mencionaba y yo espero que continúen pues así. Veo, si ustedes no me preguntan, ¿verdad? Pero cuando la miro a ustedes, yo me recuerdo de aquel espíritu que tenía yo como estudiante, de querer salir adelante. Entonces, de igual forma, yo les invito a que continúen. Cualquier cosa, vamos a estar allí pendientes y bueno, me alegra mucho haberlas conocido. Ay, disculpe que después ya no les volví a preguntar si habían llegado, sí. En el caso de Diana, creo que de Diana sí, ¿verdad? Iba más largo, ¿verdad? No me equivoco. Sí, ella iba un poquito más lejos. A mí, de un solo, el bus, aquí cerca de mi casa me dejó.
Ah, pues sí, eso fue lo Sí, bueno. sí, ¿Qué me y dijo? sí, gracias y muchas gracias a usted porque por todo su apoyo y por la paciencia que nos ha tenido, porque la verdad que mm, cuando no entendemos algo, pues siempre le estamos preguntar y preguntar y usted ahí está para darnos la respuesta y explicarnos cómo son los procedimientos y la verdad que se le agradece, licenciado. Sí, como sabrán, es parte de mi trabajo. Tratamos la manera de auxiliarlos, de orientarlos. Y bueno, comprendo perfectamente que muy difícilmente me van a captar la idea al 100% de la explicación que doy, pero como me lo dijo hace una tutoría usted en la previa, ¿verdad? En la previa, si no me equivoco, fue que me dijo. En el instante no hay dudas, hasta después. Sí, casi siempre pasa eso. No entiendo por qué. Siempre es así. Cuando uno está observando, uno lo mira bien sencillo que lo hacen, ¿verdad? Pero ya cuando uno se pone, ya se bloquea, todo se le olvida. Y eso pasa bastante seguido. Sí, eso pasa seguido. Bien, entonces, estimada estudiante, yo estaría llegando por ahí. Si no tiene más dudas, yo creo que con usted estaría finalizando, ¿verdad? Esta la tutoría número 6 que sería la última para la... Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para la otra que yo les mencionaba, a manera de apoyo, ¿verdad? Esa ya no está contemplada, solo que tal vez me permiten un poquito ahí ver cómo estoy con los horarios y tratar la manera de auxiliarles, ¿sí? Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces no me queda más que agradecerle por todo. Ahí, me saluda a Diana la, cuando la pueda ver o platicar con ella y les deseo a ambas lo mejor y bueno, esperamos seguirlos contactando, ¿verdad? Bien, deseo que pasen feliz tarde, bendiciones, oye. Gracias, igual. Bendiciones, licenciado. Bueno, bueno, lo que haríamos ahí entonces.